¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al equipo del diputado Nicolás de Caño por la invitación. Bueno, yo soy Carla Morales, como acaban de decir. Soy una travesti indígena descendiente migrante. Soy una ex trabajadora de la Agencia Nacional de Discapacidad. Me olvidé lo que iba a traer para decir, pero creo que hay mucha gente que sabe mucho más que yo, que soy una travesti que hace un año había entrado a trabajar a la Agencia de Discapacidad y fui despedida. Como travesti, para mí fue importante trabajar en la agencia porque aprendí un montón. He aprendido como persona discriminada, entendiendo lo transversal de la discriminación con las personas con discapacidad, entendiendo de que muchas veces no entramos por el solo hecho de ser nosotras las travestis y las personas con discapacidad por ser personas con discapacidad. Lo difícil que es el acceso al trabajo formal, sobre todo porque entendemos que también el trabajo informal está a la orden del día y con estas políticas públicas que se están implementando en estos días, claramente no vamos a llegar nunca a jubilarnos, ni siquiera las travestis, ni siquiera las personas con discapacidad. Ni prestadores. Cuando la semana pasada estuvo Romina Núñez, que es la directora nacional de inclusión para las personas con discapacidad, de la que yo dependía, que trabajaba en la dirección de accesibilidad, toda esa área fue desguazada. Tengo compañeros que han sido quienes creaban las políticas públicas, de las que yo aprendí un montón. Cuando entré no sabía a qué me metía y entendí que por mis capacidades entré a trabajar a esa dirección. Mi área es de la cultura. Justamente hoy hablaba que me sentía triste, que hace un mes estoy sin trabajo y caí en esto, en que el trabajo en el que yo estaba era importante porque desde ese lugar se creaban y se promocionaban las políticas públicas para las personas con discapacidad. Si los trabajadores del Estado no pueden llevar a cabo el trabajo para las personas con discapacidad, se prohíben los derechos, se cercenan los derechos de las personas con discapacidad y también para nosotros las personas trans que hemos sido relegadas de la sociedad y que apenas estamos entrando a trabajar en estos lugares donde el Estado es responsable de nuestro exterminio. Y vuelvo a hablar de exterminio porque con estos dichos del presidente hablando de mal de las personas con discapacidad, de las personas con síndrome de Down, las políticas o el amigo de Milei que el fin de semana habló de las personas de la diversidad, homosexuales, personas trans, lesbianas. El día lunes 4 lesbianas han sido agredidas, una de ellas ha muerto. Entonces entiendo que estos discursos no son gratuitos. Esto tiene que ver con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son desaparecidos, nuestros cuerpos son asesinados y no es menor que con estos discursos la gente empieza a tomar valor para desaparecernos. Y hablando de perspectiva técnica que hablaba Romina Núñez, hay un director en la Agencia Nacional de Discapacidad que no tiene absolutamente idea de lo que es la discapacidad, no tiene ni siquiera hecho un curso y entonces nos pide a nosotras, las personas trans, idoneidad cuando nosotras hemos sido expulsadas del sistema y quienes vuelven al sistema después de haber sido echadas del sistema 30, 40 años, son introducidas al sistema y está bien. Pero no solamente basta con eso, sino que tienen que ser acompañadas, las personas trans y las personas con discapacidad tienen que ser acompañadas en esos trabajos. Es importante, porque si no me ponen a mí en un lugar solo por el hecho de estar y de llenar un cupo y tenerme sentada, no particularmente a mí, pero sí he escuchado en esto que sabemos nosotros las travestis que nos hemos organizado para tener la mejor ley del mundo. Y hemos aprendido de lucha, hemos aprendido a organizarnos sin nada, sin nadie. Nosotras las travestis solas hemos aprendido a trabajar en conjunto, a organizarnos para pedir la mejor ley y hemos tenido la mejor ley que otras partes del mundo han copiado nuestra ley y la han mejorado.
Y de eso me siento orgullosa de haber sido parte de esa lucha. Entonces creo que las personas con discapacidad también tienen que aprender. No les vengo a decir lo que tienen que hacer, pero sí creo que tienen que aprender de nuestras luchas, que sin nada hemos aprendido a organizarnos. Tenemos el Zaguán, que lleva una estadística de las personas trans que están siendo reincorporadas, que son muy pocas, de las personas trans que fuimos despedidas. Perdón, que estoy nerviosa. Y también vengo a hablar que más allá de una perspectiva técnica, también tenemos que tener una agenda emocional, sobre todo en estos momentos, que nadie sabe cómo llegué yo acá, si tuve que pedir plata para venir acá, si llegué comida, si llegué bien dormida. Me parece que también tenemos que aprender a juntarnos y a preguntarnos cómo estamos. Sí, estamos mal. Sí estamos mal, pero no nos van a sacar la alegría de poder disfrutarnos de las amigas, de la comunidad que nos abraza. Aprendí también que se aprende, que en el día de hoy, con mis 44 años, sigo aprendiendo. Para mí, entrar a la Agencia Nacional de Discapacidad es transversal en mi vida en este momento. Sentí que en un momento que con el género estaba todo bien, que había aprendido que esa botella estaba llena y que necesitaba aprender de otras cosas. Y me hizo bien aprender dentro de la agencia con mis compañeros que han sido especialistas en lo que hacían. Por eso vuelvo a repetir, no va a funcionar nada si no hay trabajadores que con las organizaciones sociales y con las mismas personas con discapacidad puedan crear políticas públicas para que el sistema funcione. No mucho más que eso. Furia disca y furia travesti. Gracias.